Edición 7 Central tendremos de aquí en adelante todas las semanas el informe económico a cargo del señor Alfredo Saidad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Alfredo? Bien, muy bien, muy bien. Cuénteme un poquito este tema del dólar. Ahí estábamos viendo. ¿Por qué había una fiebre del dólar en diciembre? ¿Qué cambió ahora? ¿Pasó la fiebre? ¿Qué reglas hay para que ahora esa fiebre no sea de tanta desesperación? Vamos a tratar de entender cómo funciona el mercado cambiario. A ver. Y además hay un aspecto esencial para tratar de entenderlo. No hay magia. No hay magia en el mercado cambiario. Digamos, ¿por qué? Como bien decías vos, Fernando, bueno, en noviembre, diciembre había una situación de corridas, de tensiones cambiarias, y también en enero, y de repente cambia. Cambia y ahora hay tranquilidad, más o menos control. Sí. Esto no significa que no va a haber presiones en el mercado cambiario. Entonces tratemos de entender, precisamente como no hay magia, qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora, y además con una medida específica que existió, que es la del dólar ahorro. Pero pensemos primero, para tratar de comprenderlo, en cómo funcionaba antes el mercado cambiario. Con tasas de interés bajas, por consiguiente no seducía para el ahorro en pesos, entonces un sector de la población con excedentes, ¿qué es lo que hacía? Y bueno, buscaba refugiarse en el dólar. Claro. Después, ante las expectativas de devaluación, y ahí sí hay un elemento político fuerte y de presión, los exportadores no liquidaban los dólares, o sea, no vendían los dólares de exportación, fundamentalmente los del complejo agrario. Esto es lo que pasó en diciembre. En diciembre, junto con que los importadores, también jugando a la devaluación, adelantaban todas las compras posibles. ¿Por qué? Porque pensaban que el dólar iba a estar más alto. Esto te generaba presión cambiaria, corrida y el famoso dólar ilegal, el dólar blue, que tenía una presencia muy fuerte en las expectativas sociales y en la expectativa cambiaria. Sí, muchos que asusaban y alentaban la devaluación también. Así es. Bueno, ¿qué es lo que cambió? Sí. ¿Qué es lo que cambió para entender y decir, pero qué? Todos pensaban que esto era como una gran crisis económica que se presentaba y que era incontrolable. Sí, porque hasta el blue se cambió, ahí lo vemos verde, está calmado. Ahí está. El blue quedó calmado. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. El gobierno empezó a tomar control sobre el mercado cambiario. Sí. ¿Qué significa tomar control sobre el mercado cambiario? Tomar medidas. Tomar medidas precisamente para abordar algunos aspectos fundamentales. El primero fue la devaluación, con costos sociales y de discusión importante que va a haber con el tema de las paritarias, con impulso con el tema de los precios. Sí. Después, ¿qué cosa más hizo? Un acuerdo con los exportadores. ¿No estuvieron liquidando antes? Liquiden ahora, si ahora hay una devaluación. Entonces empezaron a aparecer los dólares de los exportadores del complejo agrario. Los importadores, ante la suba del dólar, frenaron. Claro. Subió la tasa de interés. Un elemento importante. Hay que seducir al ahorrista. Para que se refugie el ahorro. Para que dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer con la plata? Va a un plazo fijo. Subieron los plazos fijos. ¿Bancos? Y después también una medida con los bancos, de regulación y control con los bancos. Es decir, tenían muchos activos dolarizados, bueno, eso le puso el Banco Central límites. Y la medida estrella para un sector de la población importante es el dólar ahorro. ¿Qué pasa con el dólar ahorro? Antes estaba el nuevo régimen cambiario donde no había una fluidez en la compra de dólares para ahorro. Que había un sector de la población que decía, la tasa de interés no es buena, no es alta, dice, bueno, entonces iban a querer comprar dólar y no podían. ¿A dónde lo iban a comprar? Al blue. Al dólar blue. Sí. Entonces aparece un nuevo régimen cambiario vinculado a decir, la posibilidad de adquirir dólares. Entonces pensemos y evaluemos qué pasa con ese dólar ahorro y cómo ha evolucionado desde el momento que nació el 27 de enero hasta el 7 de marzo, o sea, hasta el viernes. Vamos al 27 de enero. Bueno, no, lo que tenemos que en ese periodo, pues lo que tenés que se vendieron, el Banco Central vendió 308 millones de dólares por 551.819 operaciones, muchísimas, por un total equivalente a 2.447 millones de pesos. Esto cuando se abre nuevamente la posibilidad de comprar. Exactamente. Vos lo que ves ahí claramente es cómo se descomprime el mercado a partir del dólar ahorro. ¿Y esa fecha qué es? El primer día.
Vos fíjate, ahí está la expectativa. El primer día que se abre la posibilidad de compra, el 27 de enero, vos lo que tenés 50 millones de dólares. Ese mismo día hubo de demanda de dólares. Autorizados todo por la AFIP. Por AFIP y por el Banco Central, Sí. y después que iba cada uno con esa autorización y la compraron el banco. Fíjate cómo fue la evolución, qué es lo que pasó el viernes. No se compró nada. 8 millones y medio. De 50 millones en un día, el viernes se compra 8 millones. ¿Qué significa esto? Frente a las expectativas, quiero comprar dólares, hubo una apertura y ahí ves que ya no está esa histeria mostrada, vinculado con querer comprar dólares. Después, ¿cuánto de esos dólares fueron retirados del banco y cuántos quedaron en el banco? Porque había una posibilidad, los podías mantener depositados en el banco. Bueno, hubo un retiro en efectivo del 90,8%, como ahí está, y el 9,2% quedó depósito en cuenta. ¿Qué significa esto? Muchos pueden comprar dólares y dicen, no lo retiro. Y queda depositado en una cuenta en dólares. ¿Pero Sí. por qué? Porque el que lo retira, vos tenés un sobrecosto del 20%. En cambio, si vos lo mantenés durante un año, ese sobrecosto del 20% te lo devuelven al año. Esa es una medida. Eso es una medida. Bueno, el 9,2% decidió quedarse en el banco. Bueno, ¿quiénes pueden comprar dólares? ¿Cuánto pueden comprar dólares? A ver, repasemos eso. Bueno, ¿quiénes pueden comprar dólares? Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, Todo en autónomos, blanco, claro. todos en blanco. La cuestión es que no pueden destinar todo el salario, todo su ingreso. Solo el 20% de su ingreso neto mensual pueden destinarlo a la compra de moneda extranjera. En este caso, obviamente, que el dólar es el más habitual en las operaciones. Para la compra, sí. Bueno, como yo te mencioné antes, pueden comprarlo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. ¿Cuántos del total de las compras de dólares que hubo en este periodo de 27 de enero al 7 de marzo fueron para los empleados de relación de dependencia? A ver. El 67,7% de los empleados que compraron dólares tienen un sueldo entre 7.200 a 25.000 pesos. A partir de 7.200, ¿por qué? Porque ese es el piso. A partir de ahí se puede comprar dólares. Esa franja es el 67,7% del total de los trabajadores. La compra promedio, como bien ahí está en la pantalla, es de 381 dólares. ¿Esto es lo que se compra nada más? En promedio. En promedio, 381 en dólares. Esta franja. Y bueno, porque tenés que ver a nivel de tu salario, solamente el 20%. Y es el 20 de tu pesos, salario. y es el 20%. Bueno, ¿cuáles son los sectores que más compraron dólares? O sea, ¿qué trabajadores, dónde están desarrollando su actividad laboral, compraron más dólares? Primer lugar, Trabajadores bancarios. Trabajadores bancarios, después los consultores. Comercio, informática, sanidad, farmacias, trabajadores de farmacias, petroleros, los metalúrgicos, los seguros y la construcción. Pero te voy a dar un dato sobre los bancarios. A ver. ¿Cuántos bancarios trabajan en la Argentina? Sí. En todo el sistema financiero argentino. 105.000, números redondos, 105.000 trabajadores. ¿Cuántas operaciones se realizaron desde el 27 de enero al 7 de marzo por parte de los bancarios? 42.553. Casi el 50% de los trabajadores bancarios compraron dólares. Compra dólares. Lo que implica que, bueno, tienen un Está nivel de salario importante. Pero a la vez también hay otro dato que te quiero incorporar, es porque esto lo tenemos por sector de trabajadores. Digamos, ¿qué empleador, qué trabajadores, en qué empresa pública o privada son los que más compraron dólares? ¿Me puede decir la empresa? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿El gobierno de la ciudad? Los trabajadores que están en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí fueron 11.378 empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son a nivel de empleador los que más compraron dólares. Buen dato. Esto es lo que pasó y lo que está pasando con el dólar ahorro, una medida importante para relajar las tensiones en el mercado cambiario y en el dólar blue. Muy bien, señor. Ha sido muy claro, muy amable. La semana que viene lo tenemos. Así es, aquí estamos. Muy bien.
Este fue el Informe Económico con el señor Alfredo Sayat. La pausa y ya volvemos.